En una de esas familias como las de antes, bien grande, 5 hermanos llevaban años sin hablarse. Todo comenzó por una herencia que se manejó de la peor manera. En este contexto se dijeron palabras muy fuertes, resaltó el orgullo y no supieron cómo comunicarse o cómo resolver la situación. La madre, ya mayor, enfermó. En el hospital pidió algo muy simple. Quiero verlos juntos, les dijo. Esto sonó a una incomodidad muy grande. Nadie, absolutamente nadie, sabía cómo empezar todo esto. Pero ese día, por primera vez en años, estuvieron en la misma habitación. Y lo primero, pues, es lo que se esperaba. No resolvieron el problema. Había un pasado que los marcaba, pero en realidad dieron el primer paso. Y a partir de eso, algo empezó a sanar. Esta familia grande, los Sánchez, estaban por iniciar una vida en el amor familiar verdadero. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchas de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, buscando a Jesús en el templo, y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para fiesta? Palabra del Señor. El milagro que Jesús realiza al resucitar a Lázaro provoca dos grandes reacciones. Algunos creen y otros denuncian. La fe nunca deja indiferencias. El Sanedrín se reúne y no discute el signo como algo verdadero. Discute lo que esto trae como consecuencias. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Este miedo no es de ningún modo religioso, es un miedo político en realidad. Vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. El temor a perder poder puede justificar decisiones sumamente injustas. Entonces interviene Caifás. Conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Humanamente es un cálculo frío. Espiritualmente podríamos decir que es una profecía. Juan lo interpreta con profundidad. Jesús muere para reunir en la unidad a los hijos de Dios dispersos. Desde el exilio, los profetas anunciaban: los congregaré de todas partes. La división no es natural al corazón humano. La ruptura siempre causa grandes heridas. Toda persona prefiere la caricia al golpe, la paz a la discordia. Sin embargo, la historia está marcada por fracturas muy grandes,
familias que se dividen, pueblos que se enfrentan entre sí, iglesias separadas, grupos polarizados. La humanidad desea, quiere y busca la unidad, pero muchas veces produce división. Dios se revela como el que reúne. No es un Dios que separa, es un Dios que congrega, que llama, que convoca. La muerte de Jesús no se trata de un fracaso político, es acto de amor que crea comunión, que todos sean uno. La cruz se convierte en punto de encuentro. Ahí cae el orgullo, ahí muere el aislamiento. Cristo no muere para crear un grupo exclusivo, muere para reunir a los dispersos. La unidad no es uniformidad, no significa pensar igual en todo, significa reconocernos hijos del mismo Padre. Cada división comienza cuando el orgullo impide dar el primer paso. Cada reconciliación comienza cuando alguien decide bajar la piedra. La reputación de Dios está ligada al testimonio de sus hijos. Si los cristianos viven divididos, el mundo no comprenderá el verdadero rostro del Padre. El texto dice que Jesús se retira a Efraín. No se expone de modo inútil. Sabe que la hora se acerca. Mientras en Jerusalén lo buscan preguntándose si irá a la fiesta, el camino se hace corto para Jesús, pues llegará el momento de su entrega. La Pascua está cerca. La unidad tendrá un precio, y un precio muy grande. Preguntémonos nosotros, ¿dónde estoy llamado a ser constructor de unidad? ¿Estoy llamado a hacerlo en mi familia, en mi comunidad, en mi trabajo, en mi parroquia? No puedo cambiar el mundo entero, pero puedo evitar alimentar divisiones. Puedo elegir diálogo en vez de sospecha, escucha en vez de juicios que condenan. La Cuaresma ciertamente nos conduce a la cruz, y la cruz es el lugar donde Dios reúne lo que estaba disperso. Oración del día. Señor Jesús, tú diste tu vida para reunir a los hijos dispersos. Sana las divisiones que hay en mi corazón. Líbrame del orgullo que me separa de los demás. Hazme instrumento de reconciliación. Que donde haya distancia lleve cercanía. Donde haya ruptura, siembre el diálogo. Que mi vida no divida, sino que construya comunión verdadera. Amén. Propósito del día. Hoy daré un pequeño paso hacia la reconciliación con alguien con quien haya distancia, aunque sea mediante un gesto sumamente sencillo.